Somos la clave. 92.9. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que el país en esa materia, podríamos pegarle una repasadita a la situación en la Araucanía o lo que está pasando un poquito en el norte, está con piloto automático. Y entonces, en esa materia, la verdad es que sí, el ministro hace rato debe haber sido para la casa, ¿no? Yo les propongo que profundicemos en el tema del ministro del Interior en concreto, que me parece el personaje más cuestionado por parte de todo el mundo al interior del gobierno, pero antes tenemos un contacto telefónico con la presidenta del Colegio de Periodistas, porque ayer se dio a conocer una resolución que era largamente esperada por varios periodistas, digamos, en nuestro país, y no solamente colegas esperaban esta resolución, que es la expulsión del colegio de Agustín Edwards, el dueño del diario El Mercurio, por su participación en todo lo que dice relación con la dictadura. Javiera, ¿cómo estás? Hola, Pancho, muy bien, buenos días a todos. Muy buen día, cuéntanos, ¿en qué momento se llega a esta resolución? Y parece tardía, ha pasado un buen rato, digamos. ¿Por qué no hubo voluntad antes de parte de otros presidentes u otras directivas del colegio? Bueno, primero comentar un poco para poder situar el contexto de la discusión, que los tribunales de ética del Colegio de Periodistas son organismos autónomos de, digamos, la dirección, la mesa directiva nacional del colegio. Entonces, lo que ocurrió en este caso es que se presentó un requerimiento de investigación, ¿verdad?, patrocinado por un abogado, el abogado Luis Cuello, el cual firmamos todos los dirigentes de la mesa del colegio. Perfecto. Y ese requerimiento lo que indicaba básicamente era un análisis de los principios éticos que fueron reñidos por el propietario del diario El Mercurio, nuestro ex colegiado Agustín Edwards, en varios ejemplos, digamos, en variados momentos. Y ahí para poder contarles cuáles fueron muy brevemente, el primero tiene que ver efectivamente con el rol de desestabilización que jugó el papel del diario que dirigía Edwards en los momentos previos al golpe de Estado de 1973. En segundo término, específicamente la posibilidad de amparo que debió haber otorgado el diario a quienes eran coartados en su libertad de expresión y en su derecho a la vida. Me refiero puntualmente a varios casos que son mencionados en el fallo, como por ejemplo el de Gladys Díaz, cuyos familiares fueron, ¿verdad?, a contar que ella estaba desaparecida, interpusieron un recurso de amparo y el Mercurio se negó a poder publicar aquello, o no se prestó para poder publicarlo. Y un tercer punto que también plantea en esta investigación y luego que coge el fallo, tiene que ver con las portadas que, no sé si ustedes se acuerdan, cuando vino de visita el Papa a Chile a mediados de los 80, y el Mercurio publica con fotos muy visibles en su portada principal a dos personas supuestamente como las responsables de los discursos, o sea, de los disturbios producidos en el Parque O'Higgins. Javiera, que después fueron perseguidas, torturadas y que después se evidenció que ni siquiera habían estado allí. Pancho Martorell y Santiago Escobar junto a Gloria de la Fuente, que se acaba de sumar acá a la mesa, te quieren preguntar. Yo antes te quiero hacer la última consulta. ¿De qué manera afecta esto a quienes trabajan con Edwards? Porque ayer en la red social, en Twitter, para ser más específico, uno leyó cada cosa respecto de lo que tenían que hacer los colegas colegiados, digamos, que trabajan para Edwards, que éticamente, según muchos, quedaban en muy mal pie con esto, cuestión que yo me permito discrepar, digamos. Absolutamente. Yo creo que aquí yo creo que la democracia de Chile ya está en un momento en que los responsables tienen su responsabilidad, y aquí los responsables no son ni los periodistas ni los trabajadores que trabajan para el Mercurio, sino más bien quien dirigió este medio en momentos claves de la historia de Chile, que con sus operaciones comunicacionales se hizo cómplice de violación a los derechos humanos. Ese es el punto. Desviar la discusión de esto me parece a mí que sería una equivocación, porque no apunta al fallo, lo que explica el fallo de más de 70 páginas. Javiera, hola, buenos días. Francisco Martorell, ¿cómo estás? Hola, Francisco, muy bien. Mira, te quería hacer una pregunta porque ya el fallo ya lo conocimos ayer, y sabemos que hay una serie de apelaciones que podría tomar Agustín Edwards. Tiene 10 días para apelar directamente, me parece, al Tribunal Nacional de Ética, y posteriormente, si es que quiere, incluso llegar hasta la Corte de Apelaciones. ¿Cómo ves que se va a desarrollar ese camino? ¿Crees que Edwards va a seguir la pelea o se va a dar por vencido en esta primera etapa? Mira, yo creo que sería una aventura de mi parte decir qué va a ser su defensa, digamos. Lo que sí me parece que eso habría que preguntárselo a ellos. Lo que sí te puedo yo
plantear es la visión un poco de los datos objetivos que han significado que la defensa del ex colegiado Edward ha tenido que concurrir al colegio a buscar las notificaciones respectivas, se les han hecho llegar también a sus oficinas, es decir, ha habido una vinculación durante todo este proceso de investigación de ambas partes. Es decir, él ha estado presente con su abogado, ¿no? Él ha estado presente, me parece que es Miguel Alex el que lo ha defendido. Mira, yo sé que ni siquiera sé, honestamente, quién es el abogado, porque como somos entidades autónomas, el abogado que representó nuestro requerimiento fue el que se vinculó todo el tiempo con, digamos, el Tribunal de Ética y el abogado, la contraparte. Pero lo que sí sé es que hubo notificación para ambas partes y que ambas partes, digamos, han sido partícipes de este proceso. Por lo tanto, eso me podría hacer pensar que esto se va a seguir produciendo y que probablemente la defensa va a aprovechar estos 10 días para eventualmente alguna acción, pero eso ya, digamos, depende de ellos. Mira, Gloria, buenos días. Javiera, perdón. Gloria la tiene al frente. Estaba mirando a Gloria. Santiago Escobar del Mostrador. Yo no soy colegiado, yo soy abogado y no, aunque he vivido muy cerca del periodismo. Yo quiero referirme más bien que antes que hacerte una pregunta, referirme a una cosa que me parece bien importante. ¿Cuál es que el señor Edwards es un dueño de un medio? El señor Edwards conspiró gravemente contra el gobierno constitucional de Chile con una potencia extranjera en su momento. El señor Edwards, además, que yo sepa, no ha escrito una página en ninguna parte. El señor Edwards tiene dinero para pagar plumarios y periodistas. Digo plumarios porque los que escriben por encargo y periodistas porque hay gente honesta que trabaja en el Mercurio. Y entonces, yo no sé qué es lo que hace un empresario de esas características en un colegio profesional, que es otro eufemismo para hacer la representación, además, yo diría sindical del sector del mundo del periodismo. Es raro hablar de sindicatos de periodistas, pero de alguna manera esta representación gremial representa al mundo del trabajo del periodismo. Entonces no entiendo qué es lo que hace un empresario ahí. ¿Cómo puede ser miembro claro. del gremio? Yo puedo intentar explicártelo, si tú me lo permites. Sí, cómo no, por favor. Mira, el Colegio de Periodistas de Chile cumple 60 años el próximo año. Por lo tanto, el Colegio de Periodistas surge cuando las escuelas de periodismo en Chile estaban recién apareciendo. De hecho, si mal no recuerdo, si me equivoco, me corrigen, entiendo que la única que existía en ese entonces era la de la Universidad de Chile. Sí. Y en ese quehacer, cuando recién se estaban instalando las primeras escuelas, ya existía la profesión reporteril, ya existía, digamos, obviamente, ya existían grandes medios, ¿verdad?, el Mercurio, etcétera. Y en ese proceso inicial, a diferencia de lo que ocurre hoy, en ese proceso de conformación, quienes podían afiliarse al colegio eran quienes ejercían el oficio, sí. el oficio reporteril, el oficio periodístico, el oficio de comunicador. Y entonces eso implicó que muchos colegas y no colegas, y que son colegas al fin, ¿no?, pero gente que se ha dedicado toda la vida a hacer periodismo de oficio o que estaba vinculado a los medios de comunicación, se colegiara. Yo te recuerdo que en ese tiempo el Colegio de Periodistas tenía la atribución de tener la atribución ética, la colegiatura prácticamente era obligatoria porque se fijaban los aranceles en conjunto con el Colegio de Periodistas, es decir, todos aquellos que estaban vinculados a la comunicación generalmente estaban vinculados también al colegio. Entonces en ese quehacer es que se producen estas colegiaciones de diversas personas que después llegaron a ser lo que hoy día son, ¿no? Pero te lo comento porque justamente nuestro ex colegiado Edward estaba en los primeros lugares de colegiación. Pero él no llegó a ser, disculpa, pero él no llegó a ser lo que hoy día es. Él entró siendo lo que es. Claro, bueno, es probable, seguramente, pero se produce en ese contexto, por eso te lo explico. O sea, de hecho está discutido el título, yo no sé si este ex colegiado nuestro tiene el título precisamente, no lo desconozco honestamente, pero fue en ese contexto, digamos, que se produjo. Javiera, la semana pasada falleció un corresponsal de un canal de televisión en el norte en un accidente, entiendo, cumpliendo funciones profesionales. Hay un par de demandas de corresponsales también de medios importantes, de medios televisivos en el sur del país, si mal no recuerdo, en Valdivia, producto de la precariedad laboral con que trabajan los corresponsales periodísticos en nuestro país.
¿Qué está haciendo el colegio respecto de eso? Porque si hay una materia no bien regulada, es justamente la de las corresponsalías en los medios grandes. Y no solo esas, Pancho, yo creo que incluso al interior de los grandes medios la precarización del trabajo de los periodistas, de los trabajadores de las comunicaciones. En televisión trabajamos 16 horas al día. Exactamente, la jornada horaria, los contratos precarios, a honorarios, incluso la persecución a quienes intentan organizarse en sindicatos, despidos masivos. Bueno, despidieron a 2 miembros del sindicato de Mega la semana pasada. ¿Cómo? Despidieron a 2 miembros, o ex miembros en realidad del sindicato que se fue a huelga en Mega la semana pasada. Sí, me estuve comunicando con el presidente, de hecho, hace un par de días. Bueno, esa es la realidad de un sector productivo de contenidos informativos y culturales que es real, que es muy precaria, que está precarizada. Concretamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Primero, hemos insistido imperiosamente, y que no es fácil porque tiene que ver también con el modelo, no es fácil, pero hemos insistido muy seriamente en la necesidad de que se articule una confederación de trabajadores de las comunicaciones que tenga más incidencia. Es decir, que estos sindicatos que hoy día existen y que dan la batalla por sí solos en conjunto con el colegio, se articulen entre sí. Y estamos en ese proceso que, insisto, son procesos que no son sencillos, pero que, digamos, están en construcción. Es una primera cosa. Lo segundo, estamos desarrollando una iniciativa de mesa de trabajo con el Ministerio del Trabajo, que sin ir más lejos vamos a constituir ya públicamente el día viernes en Arica, donde están incorporados los dirigentes nacionales del colegio, algunos dirigentes sindicales que van a ser convocados para tratar determinados temas, y obviamente el gobierno, donde allí se están implementando varios temas, es decir, desde fiscalizaciones masivas a todos los medios de comunicación de Arica Punta Arenas, hasta situaciones como la revisión de la jornada horaria. Es que, ¿sabes, Javier? Mira, yo he sido testigo de fiscalizaciones en medios grandes, digamos, en canales de televisión especialmente. Prefieren pagar la multa. Pero no solo medios grandes, hay medios también que son medianos y pequeños que cometen las mismas o peores. Claro, pero es que hay un problema de sistema, de modelo que desgraciadamente no depende del colegio cambiar. Y por eso nosotros también, junto con esta mesa de trabajo, hemos planteado que es necesario reformular, si no, de plano, a mí me encantaría en realidad cambiar totalmente el código laboral, pero en su efecto hoy día el proceso de reforma laboral nosotros lo hemos, digamos, tomado, lo hemos revisado, hemos entregado nuestra opinión a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y justamente producto de esa opinión es que surge un proyecto de ley que desgraciadamente todavía no tiene urgencia del Ejecutivo y nosotros estamos intentando que la tenga, que es el proyecto de ley que modifica el artículo 22 del Código del Trabajo, que justamente permite que la jornada horaria de los periodistas y trabajadores de las comunicaciones sea extensa de las 45 horas legales y pueda ser muchísimo más. Se nos perdió la Javiera Olivar, presidenta del Colegio de Periodistas. Estamos hablando con ella. Bueno, todo esto a raíz de la descolegiatura, podríamos decir, de Agustín Edwards. La expulsión. La expulsión, exactamente. La expulsión por ahora, porque todavía le quedan instancias. Le quedan instancias. Sí. ¿Apela o no apela? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí, porque por lo que vi en el proceso ha estado muy presente. Además, Agustín Edwards siempre ha sido como muy respetuoso de las instancias del colegio, es decir, ha pagado las cuotas mensualmente, las paga una vez al año, por todo el año, y eso siempre le gustaba mucho al colegio porque le servía para pagar. Era el que más pagaba cuotas, yo me acuerdo, siempre. Entonces eso muchos lo dejaban por eso, además, porque así financiaban la sede. Pero efectivamente hubo varios intentos de formar comisiones, y por H o por B siempre el Tribunal de Ética rechazaba las denuncias. Esta no fue la primera, es decir, hubo denuncias en los últimos 20 años contra Agustín Edwards, y esta es la primera que prospera porque los tribunales de ética la desechaban por alguna razón. ¿Qué cambió en el contexto en el Colegio de Periodistas? Bueno, la directiva. Yo creo que además el rol de la Javiera yo creo fundamental en esto. Pero... Sí, siendo que el tribunal es autónomo, yo creo. Pero yo creo que la ética empresarial en los medios de comunicación es un asunto fundamental, que no tiene que ver con la ética del periodismo, tiene que ver con la ética de la empresa. O sea, si la empresa tiene trabajadores irregulares, ¿no es cierto? Si la empresa obliga o se mete la empresa en su concepto editorial, es poco equilibrada, se mete en operaciones o conspira derechamente contra el gobierno constituido, eso no tiene nada que ver con los periodistas, ¿me entienden? Entonces, yo no entiendo esta discusión realmente. Bueno, insisto, yo no soy miembro del colegio, no sé siquiera si me aceptarían, pero lo que digo es que las cosas son eufemistas en Chile, son eufemismos. Esto de el mercurio,
el dueño del Mercurio. Bien. El señor Edward, en la misma condición de Que el Pedro profesional, Gutiérrez. Paga las cuotas, está sometido a la ética, pero oye, Bueno, pero por favor. yo me fui al colegio justamente porque en su minuto sentí que era... Por favor, o sea, por los temas que le estaba preguntando a la Javiera recién. O sea, la precariedad laboral con la que trabajamos los periodistas en general en Chile es inaudita. Y nunca sentí que el colegio representara esa inquietud. Yo por eso le estaba preguntando a la Javiera en qué para estaban ellos hoy día. yo sé que Javiera es del Partido Comunista, pero yo quiero decir que desde el punto de vista de los medios, los peores empleadores han sido los del siglo, ¿o no? Exactamente. ¿Ah? Por favor. Entonces, el tema de la ética del empresarial en los medios es un tema de Estado, porque la libertad de expresión es un derecho supraconstitucional. Y eso hay que exigírselo. O sea, un hombre como Agustín Eduard no podría ser dueño de un medio de comunicación. No podría. No debiera. Con lo que hizo, no debiera. Le hubieran quitado en cualquier otra parte un tipo que conspira contra el gobierno constitucional. No puede ser dueño de un medio, no puede ser dueño de un medio un tipo que llega con una radio Kioto a la televisión, ¿no es cierto?, y se la prende y sorprende al periodista que entrevista y se mete en una operación turbia de la política de espionaje como el señor Claro. Tal que cual. en paz descanse. Exactamente. Volvió la Javiera, señal inequívoca de que está trabajando hasta ahora, porque si se le pierde la señal porque está en el edificio. Sí, estoy en un edificio. En el edificio del colegio, ¿no? Del colegio, que tiene muros muy gruesos. Exactamente, está al frente de la torre que guía las comunicaciones, pero así todo hay mala señal adentro. Gloria de la Fuente. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. Oye, quería hacerte una pregunta a propósito, volviendo al tema Agustín Edwards. Yo creo que evidentemente se abre un escenario y cierta responsabilidad para ustedes como colegio de periodistas para poder abordar nuevamente un tema que siempre estaba pendiente en la democracia chilena, que tiene que ver finalmente con la propiedad y la pluralidad de los medios de comunicación en Chile. ¿Cómo lo ven? ¿Qué están haciendo al respecto? Yo te escuchaba a ti hablar sobre esto, pero no sé si ustedes tienen una posición o alguna estrategia para poder enfrentar este tema con más propiedad hoy en día, ¿no? Mira, Javiera, déjame complementar algo de Gloria. Cuando vemos especialmente que ya se puso en marcha una nueva radio del grupo Luxic, por ejemplo, que están concentrando muchos más medios en pocas manos, como lo hemos visto en el último tiempo, y además que otros países como Argentina, etcétera, han realizado o han logrado hacer sus leyes de medios. ¿En qué etapa estamos? Mira, yo les agradezco la pregunta, la verdad, porque me parece que han dado en la mayor razón de todo este problema, que incorpora, digamos, también lo que planteaba antes, tiene que ver con la situación de precariedad laboral de los trabajadores, porque es todo un círculo vicioso, ¿no? Y nosotros hemos sido, yo diría que muy extremadamente enfáticos en este punto. Recientemente venimos de exponer ante la Comisión por la Transparencia que dirige el señor Engel, donde planteamos nuestra postura clara respecto a este tema. Estamos siendo muy enfáticos en criticar la extrema concentración de la propiedad de los medios de comunicación en Chile en pocas manos, pero que además de estar en pocas manos, padece de propiedad cruzada. Es decir, tú tienes un propietario que posee muchos medios en una misma plataforma medial, o incluso que ese mismo propietario es dueño además de medios de otras plataformas mediales, y peor aún, ese mismo dueño puede ser además accionista en el sector productivo del retail, en la banca, ¿verdad?, en las telecomunicaciones. Es decir, hay oligopolios y en el caso de la prensa escrita, duopolios privados que controlan absolutamente el derecho humano a la libertad de expresión de la gente. Entonces, nosotros lo hemos planteado eso a la presidenta, en audiencia con la presidenta Bachelet, al ministro Elizalde en un sinnúmero de oportunidades, se lo hemos planteado en este caso a la Comisión por la Transparencia, pero todavía más. Hace un mes atrás estuvimos en Washington, donde pudimos, frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a muchas otras organizaciones latinoamericanas, plantear esto mismo, que la concentración de la propiedad atenta contra el sano ejercicio democrático y que obviamente tiene un conflicto de interés feroz que no permite garantizar derechos humanos mínimos. Y compartiendo abiertamente la inquietud, Javiera, ¿de qué manera se le puede quitar la propiedad de los medios a los dueños, digamos, que ya tienen, pues el caso Luxich es una cosa de locos, digamos?
Es que yo creo que alguien decía ahí, no recuerdo quién, pero yo creo que no se trata de quitar o no quitar. Bueno, yo los invito a revisar nuestra página web, ahí está todo mucho más sintetizado, colegio-de-periodistas.cl, pero voy a tratar de ser muy sintética. No se trata de quitar, se trata aquí de que el Estado tiene que garantizar un derecho humano, como decía alguien por ahí. Y la garantía de ese derecho humano en todas las democracias que avanzan, digamos, y que se precian de tal, tiene que ver con que el Estado debe regular la concentración de la propiedad, evitar la propiedad cruzada, y garantizar que existan 3 sectores de medios, los medios de carácter público, los medios de carácter comercial o privado, y el tercer sector social, comunitario, sin fines de lucro. Ahora, eso debe estar garantizado por el Estado, por la Constitución primero, y por proyectos de ley después que así lo permitan, digamos. ¿Tiene alguna esperanza en que salga adelante eso, Javiera? Hemos mencionado a una persona en concreto, digamos, a Luxit, sí. que es el que otorga los préstamos. ¿Se puede? Mira, nosotros yo creo que en esto hay que tener una voluntad política de hierro, digamos, porque obviamente es una discusión que va a generar antipatías de quienes hoy día ostentan el control hegemónico del discurso y de las informaciones. Eso es obvio, como ha pasado en otros países. Por lo tanto, nosotros esperamos que esto se produzca a la par de las reformas que se están generando. O sea, primero hay un proceso de nueva constitución que está a puertas, que todavía desconocemos la manera, pero que se va a discutir supuestamente de manera social y participativa. Eso es lo que ha dicho la presidenta. Pero segundo, además, está en el programa del actual gobierno. Yo de verdad creo que eso hay que relevarlo. O sea, el actual programa de gobierno incorpora la necesidad, por ejemplo, de regular la concentración de la propiedad, incorpora la necesidad de repartir el espectro radioeléctrico de manera equitativa, y incorpora también el rol de TVN de manera distinta. Es decir, por ejemplo, que perciba aportes directos del Estado, de modo de que no tenga que competir por rating y sus publicaciones sean, digamos, de peor calidad. Entonces son cosas que están. Ahora, ¿qué es lo que se nos ha dicho? Que se va a abrir una mesa de trabajo o una comisión asesora que incorpore la voz del Colegio de Periodistas y también de los medios de comunicación y de otras organizaciones académicas y sociales, de modo de abrir una especie de debate que yo espero sea prelegislativo para el día de mañana pensar en un proyecto de ley que también termine, digamos, de regular esta temática a la par de la nueva Constitución. Javier, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y excelente que podamos hablar de estos temas. Un abrazo. Ahí estaba Javier Olivares, presidente del Colegio de Periodistas, refiriéndose a la expulsión de Agustín Edwards y otros temas que tienen que ver con concentración de medios. Acá tengo el periodista en mi mano, don Pancho. ¿Cuántos favores se le hizo a este caballero? Hay 2 concretos. Uno, la renovación de los contratos y ampliación de los mismos el año 93, la 0 fiscalización durante 22 años y ahora descubierto que Soquimich le pagaba aproximadamente $5 millones menos a Corfo por año por el arrendamiento de pertenencias mineras, nunca se le ha cobrado, está en arbitraje en la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, la Cámara Nacional de Comercio, y todavía no hay una resolución al respecto. Podríamos estar hablando de que fueron favores millonarios que pagarían en creces la plata que Soquimich invirtió en política desde el 90 en adelante. Julio Ponce Lerú. Bueno, lo mínimo que le pueden hacer al caballero si le financió la carrera por cuántos años. A la vuelta seguimos hablando acá en Combinación Clave. Ya regresa Combinación Clave en la 92.9, tu nueva número 1. Ya les cuento exactamente. 9 de la mañana con 37 minutos. Estamos en Combinación Clave con Gloria de la Fuente, con Pancho Martorell y con don Santiago Escobar. Yo les decía y les proponía, ahondemos un poco en la crisis del ministro del Interior. Porque yo ayer teníamos esta conversación con Álvaro Escobar y con otros invitados. ¿Y no será que el ministro del Interior es lo que hay nomás? Porque no les gusta la vieja guardia. El Congreso está deslegitimado, ya no pueden recurrir al Congreso. En la nueva guardia uno tampoco ve mucho. O sea, ¿a quién recurren? ¿Quién puede ser ministro del Interior? Buena pregunta, pero es que no podemos pautear a la presidenta por radio porque no va a ser gusta. todo lo contrario. Se nos va a enojar, claro. Esa es la presidenta que hizo ella ser ministro del Interior. Tal cual. Ahora, este diseño que ella hizo, que parecía muy audaz al principio, pareciera que en los primeros 10 meses al menos de gobierno funcionó bien. Que tuviera Peñalillo, una persona cercana para ella ahí en el fondo en la moneda y en el cargo más importante en la moneda. El punto es que pareciera que a poco andar, y a propósito de esto que nadie se esperaba, el estallido de los escándalos de corrupción,
que además creo que hay que hacer la salvedad, no son todos del mismo tipo, a Peñalillo no lo están investigando por un delito, más bien hay una discusión que tiene que ver con la participación de Martelli en la campaña. Claro, y creo que hay ahí un diseño que en el fondo no ha ido funcionando porque dada la magnitud de la crisis, la respuesta parece no ser la más adecuada desde el Ministerio del Interior y porque ha habido incapacidad, yo creo, del Comité Político para reaccionar de manera adecuada con esto, pero no me parece que estemos frente a un ministro que esté en el fondo en una caída estrepitosa ni nada, más bien me parece que lo que hay detrás son muchísimos intereses para poder tratar de votar. Por último, esta opción de algún tipo de recambio en términos generacionales. Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú señalas. Discúlpame, Gloria. Generalmente no estamos de acuerdo, me da la impresión. Me molesta estar en desacuerdo contigo. Está bien. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo creo que hay unos temas muy profundos que cuesta objetivarlos. Pero uno de estos es el siguiente. El papel de Rodrigo Peñailillo en la pre-campaña de Michelle Bachelet, en lo que significa en el fondo la manera como operaron la pre-campaña, con la empresa de Harold Correa, con Martelli, en fin, la manera como operaron con el arriendo de Tehualde y todo lo demás, es que operaron a cuenta de una empresa que se llamaba Gobierno de Chile, que estaba garantizado que se ganaba. Y entonces montaron una operación donde no eran voluntarios, eran profesionales en pre-campaña, ¿ya? Y eso es lo que están demostrando las boletas. Las boletas están demostrando que los empresarios, los vínculos políticos que invirtieron en eso, invirtieron con vista a que iban a tener un poder, un canal de acceso con el gobierno que se iba a instalar porque era seguro que Michelle Bachelet gana. Ahora, ¿es un defecto de la ley que no haya otra manera de financiar las pre-campañas? Yo creo que sí. Sobre todo porque ellos tenían una institución que se llamaba Fundación Dialoga, ¿no es cierto? Y que podían perfectamente haber montado una operación de programática y de presentación y de llegada de la presidenta Bachelet a Chile sin muchas necesidades como de las cosas que hicieron. Eso es un punto. El segundo punto es que además el financiamiento a las campañas ha hecho que aparezcan detrás de la presidenta de la República empresas reguladas extranjeras. Los directores de empresas o los presidentes de empresas reguladas extranjeras. Entonces, cada vez que yo reciba la cuenta de la luz me voy a acordar que uno de los recolectores de dinero de la presidenta Bachelet era un señor que se llamaba Jorge Rosenbluth. Sí. ¿Ya? Y las cuentas de la luz no las entiendo porque me cobran cosas que no tienen por qué cobrarme. En la tarifa final del kilowatt hora que me cobran a mí, ¿no es cierto?, deben estar todos los costos anteriores. ¿Y por qué me cobran en la boleta un costo de troncal a mí? No, pero ahí podemos estar de acuerdo. Hay una relación súper perniciosa entre la política y la plata. Lo que estoy diciendo es que en ese esquema, primero, no es irregular, ¿no es cierto? O no es anormal pensar, primero, que hay un esquema que es de verdad un esquema, yo diría, malicioso, para organizar la campaña. Primero, y la cabeza de esto, ¿quién fue? Rodrigo Peñailillo. Rodrigo Peñailillo fue empoderado por la presidenta de la República y hablaba a nombre de la futura presidenta de la República. Y le bajó la línea a todos los partidos políticos y a todos los políticos. No los queremos a ustedes en la campaña, esto sí, esto no, en fin, empezó en el municipio de... Ya. Dicho eso, este señor se instala como jefe de gabinete para dirigir un Estado complejo, central. Es el delegado de la presidenta de la República, con alguna competencia de coordinación intersectorial, bastantes competencias. Él fue el secretario de la presidenta de la República, por lo tanto se supone que sabe de política, que estuvo al tanto. Bueno, este mismo señor, el que no se da cuenta cuando sale la revista ¿Qué pasa?, no le avisa, dice que todo esto es un problema privado, el tema de Cabal es un problema de privado. Este mismo señor, el que no
O sea, pero no ha ya, hecho, pero ahí ese no es tiene el ninguna punto. gestión Yo creo que- notoria. pero yo creo Entonces, que- espérate, no tiene ninguna gestión notoria. O sea, ¿qué está haciendo Pero Rodrigo la Peñalillo ahí inhabilidad- si se ha consumido todo el capital que le entregó su jefa para que le representara y ahí la tiene, Pero, aislada? ya, concuerdo, pero me parece que la inhabilidad de Rodrigo Peñalillo o el cuestionamiento tiene que ver menos con la boleta, porque hoy en día creo que, y mucho más yo con tengo su incapacidad o los problemas que ha tenido ¿Cómo no se va a para dar poder cuenta? manejar esta situación. De Pero hecho, por por favor, lo Gloria, pronto, ¿cómo no se va a dar cuenta un tipo? ¿Cómo no se va a dar cuenta la implicancia que tiene ser jefe de gabinete, haber dado boleta y quedarse callado? pero ¿Cómo ese es el tema? ese ¿Por qué se punto. callan? Es que a eso voy. Pero bueno, a eso este voy. tipo Hay no una le da incapacidad importancia para a nada. manejar y Tú no administrar. habías llegado cuando el acabo problema. de decir lo que está pasando en Isla de Pascua, que es de su responsabilidad. Que dos organismos, el Estado Sí, de pero a Chile lo y que el voy- Parlamento Rapa Nui, dos organismos firman un documento que es Pero a lo que prácticamente voy- sí, reconocimiento pero a de lo que voy- independencia, y eso está con piloto automático. Entonces este tipo no sirve, Ok, no se da pero, cuenta. ok, no tiene, pero la no incapacidad tiene- o el problema de Rodrigo Peñalillo tiene que ver menos con la boleta específicamente, qué mucho más con la conspiración. gestión. Pero qué No, conspiración. sí, pues si lo de la conspiración es una construcción, además me parece súper de medios que no tienen nada que ver con el contexto. Pero sí me parece que si uno evalúa la necesidad del cambio de gabinete, por ejemplo, y tuviera que sacar al ministro del Interior, creo que tiene que ver menos con la boleta y con esta idea de que todos los que le prestaron servicio a las empresas de Giorgio Martelli en el fondo están en falta, sino que más bien con la incapacidad del ministro, probablemente del comité político, de poder administrar adecuadamente esta situación. Gloria, Yo creo que ese Mira, no a ver, es- pero, no es- pero, no pero es- si no tienen que ver con las boletas, los cuestionamientos a Rodrigo Peñalillo, ¿por qué le esconde el servicio prestado? ¿Y por qué por cuando eso se la le pregunta incapacidad, si po. sabía quién le prestaba el servicio se hace el tonto diciendo eso la que yo no tenía por qué saber que el servicio era Dice paso que- Eso Quimich? la Dice que hay incapacidad, porque hoy en día, además- casa de brujas, dice que hay se Por eso- pasan los límites. O Pero sea, ahí la el incapacidad tipo no además, entiende la política. porque yo creo además que hoy en día, y a propósito yo creo de cierta falta de capacidad de la moneda de administrar adecuadamente esta situación, hoy en día la opinión pública está todo empatado. O sea, hay cosas que están en la fiscalía que son... Empantanado. No, El pero Esteban además, Pantano. pero además empatado, porque en rigor, cosas que constituyen delito y que probablemente va a haber gente que sea procesada, están a la misma altura que otras cosas que Pero mira, probablemente no es no santo- constituyen delito, pero que hay una discusión ética y moral ¿sabes detrás cuál que es me el parece problema? No es santo de mi fundamental. devoción, Santiago. pero yo de verdad creo que el único que está trabajando es Francisco Alewi, el Mahmoud Sí, Alewi. sí. O sea, no es santo de mi devoción tampoco, no creo que el equipo político funcione, pero de verdad el que ha dicho cosas más sensatas, ¿ah? Y que se ha puesto en un escenario más sensato de él. El resto es un equipo da la impresión que él incompetentes. conduce, claramente. Pero Pancho hizo una Ahí pregunta. tiene el ¿Por qué ministro del él no Interior. reconoce esta situación en la que vive? Porque la clase política siente que la ciudadanía lo está juzgando injustamente. Ellos sienten que lo que hicieron está bien. Ahora tiene miedo a la judicatura. No, pero además sienten que lo que hicieron está bien porque no podían hacerlo de otra manera. Y se niegan a transparentar eso ante la opinión pública. Porque acá no hubo ley de financiamiento a los partidos políticos, a las precampañas ni a las campañas políticas. De las Entonces primarias. se buscaron subterfugios para financiar grupos. ¿No es cierto? Lo dijiste tú claramente. Y han ido apareciendo estas formas de financiamiento. Entonces ellos sienten que efectivamente no incumplieron, no hay falta, sino que hicieron lo que tenían que hacer políticamente. Por eso no dicen, yo tengo boletas de esto, creamos esta empresa, esto, porque ahora se dan cuenta que todos estos chanchullos que hicieron para financiar la política son muy mal vistos por la opinión pública, porque no lo explicitaron, porque no cumplieron con las reglas, porque transgredieron las normas, etcétera. Pero aquí tiene que haber esa transparencia. Yo creo que la crisis ahora sí que es mayor, ¿eh? Porque cuando Pérez Ahora sí Lloma- que estamos tocando fondo. Sí, no, ahora sí que es mayor porque Pero el fondo deja de va decirte lo que me cayendo pasa a cada mí, vez más. que fui secretario general del PP durante un año y medio, del año 2000 a mediados del 2001. Nunca, o sea, yo niego a este señor Pérez Lloma. Mentira que todo se financiaba de manera irregular, mentira que todos sabían que nunca tuve la más mínima sospecha de que estaban metidos además con empresas mala vida, pinochetistas, Soquimich y demás, ¿eh? O sea, fuera de lo correcto. Además habían criterios de bastante más austeridad, ¿no? Además recuerdo que en el caso del PPD, después del informe Salaquet, logramos con 180 y tantas personas que pagaban
mensualmente en plata hoy día unos 100.000 pesos y que permitían hacer una caja básica para mantener el par de funcionarios, ¿no? Entonces, como aquí algo se perdió, se extravió en un momento dado en el exitismo detrás de la alta popularidad de la presidenta como un facilismo. Porque yo me preguntaba también a propósito del financiamiento cuando ella llega o del equipo, bueno, ¿y por qué el Partido Socialista, que también tiene recursos de los bienes, no puede hacer algo? ¿Por qué no hay una lógica de ingresos anuales? ¿Por qué no hay usar la casa del Partido Socialista? Recuerdo que por mucho tiempo Juan Gutiérrez, el que era el coordinador de la vieja Concertación, funcionaba en una casa del Partido Radical. Nunca le pagaron arriendo al Partido Radical. Y pero había ¿te acuerdas, no? Había cierto ubicatex. Entonces me preocupa lo de Pérez Lloma. ¿Qué se cree Pérez Lloma en meter a todo el mundo en el mismo saco? Porque ese es el jueguito que está, en el jueguito del empate. Como por ejemplo, el punto de vista de los debates sobre financiamiento de la actividad política, la UDI es más culpable que todo, y lo es, porque siempre se negó a que hubiera, Pancho, escucha esto, siempre se pidió que hubiera financiamiento de los partidos políticos, que hubiera financiamiento de las fundaciones. Cuando hubo esto de las primarias, ¿se acuerda de esto de las primarias obligatorias? Se dijo, bueno, ¿y quién va a financiar las primarias? Yo tengo una discrepancia. Se ha pedido eso, se ha Pero hay pedido que reiteradamente. reconocer que fue un emprendimiento, el de la presidenta, la llegada y su equipo fue un emprendimiento independiente de los partidos. El Partido Socialista la había proclamado. La había proclamado, pero ella impuso los equipos, ella los seleccionó, ella los eligió, no le pidió a los partidos, les dijo, oye, ayúdenme, porque no quería que se le metieran adentro en la cocina. Eso es el tema. O sea, el Teo decía algo que para mí es clave. La UDI parece ser el más culpable de todo. Sí. Pero a la UDI todos la conocemos, todos sabemos de dónde viene. Y la UDI no le fue a pedir plata a la Fundación Salvador Allende. O sea, claro, para la UDI es... No lo necesitaba. Para la UDI es éticamente tan grave como para el Partido Socialista, como para el PPD financiarse vía Soquimich. Yo creo que para el PPD es mucho más grave financiarse a través de Soquimich que para la UDI. Porque a la UDI todos la conocemos, todos sabemos de dónde viene, todos sabemos a quién adoró. Estoy de acuerdo. En cambio, en el PPD no. Los partidos políticos son representación de intereses privados en lo público. Esos son. Entonces, unos dicen que representan a los trabajadores, otros representan el libre mercado. Pero son representación de intereses privados en lo público, bajo regla. Pero son representación de intereses. O sea, partamos para definir a los partidos políticos de esa manera. No hay partidos políticos que no representen intereses, que no tengan una visión de intereses. Pero hay un grupo que los maneja. ¿Por qué todos los militantes de Renovación Nacional van a tener que sentir culpa porque durante 25 años su partido pedía una... ¿Por qué los militantes del Comité Central del Partido Socialista? ¿Por qué los militantes y dirigentes del PPD? Etcétera. O sea, yo creo que aquí es muy importante, eso es lo que me molesta, esta idea de que del empate, como tú dices, de estar en el pantano. Empate y empantanamiento. Empantanamiento, porque la importancia de hacer verdad en esto y separar la paja del trigo. Hay que separar paja del trigo. Y en eso Pérez Lloma, que diga, pues, ¿qué es lo que sabía? Pero mira, yo digo lo siguiente. En el Partido Socialista, que lo conozco mejor que los otros, el Partido Socialista tiene una contabilidad aparentemente muy clara, Pide que te digan el nombre de la empresa que audita esos fondos. Secreto de Estado. Ahí está el problema. Secreto de Estado. Nadie sabe quién ha auditado esos fondos. Yo tengo duda, incluso ya a esta altura, que existan. Te lo digo, o sea, tú dices que el patrimonio del PS, que se supone que es un patrimonio tremendo. Ernesto Águila, Ernesto Águila es un tipo que le tengo estima y creo que una persona confiable. Me decía que había un comité que veía las inversiones. Anda al comité y pregúntale quién le auditó los. No, pero que tú dices una auditoría externa más bien que permita dar algún. Sí, estoy de acuerdo. Espérate. No, pero eso va a existir ahora. Sí, pues eso va a existir ahora, con la administración de fondos de los partidos. Pero la regla es que los estados financieros de las instituciones que se regulan, ¿verdad?, estén auditados y aprobados. Pero sabes que estudié esta cuestión, deja contarle una cosa de un minuto, mira. Y después les voy a dar en Chile hasta el año 82-83, los militantes de partido, muchos de ellos contribuían al partido.
y en el caso de los partidos de izquierda, pequeños empresarios, ¿no? También, pero había una lógica de cierta colaboración. La solidaridad con Chile por la dictadura generó una cierta dependencia a ayuda externa. Y después viene este entramamiento con la empresa que, claro, claramente ha terminado siendo una grosería, y pregúntale a los militantes de los partidos políticos, 100.000, 80.000, 50.000, ¿quién paga alguna cuota? ¿Quién se hace la pregunta? Hay cierta corresponsabilidad que debiera tender a cambiar ahora a propósito de la militancia en los partidos con el cambio de la reforma. Yo te puedo dar, mira, porque militante participé del partido, directamente en algunas cosas. Yo era dirigente regional del Partido Socialista en el año 73. Nosotros habíamos comprado una casa en el Regional Centro, habíamos comprado una casa en San Martín. Cuando se recuperó esa casa, se recuperaron valores, no se recuperó la propiedad, sino se recuperaron valores. Pelear porque esos valores se consolidaran y no se gastaran fue una pelea. Óscar Guillermo Garretón, por ejemplo, era partidario, que era militante socialista activo en ese momento, etcétera, era partidario de invertir en radio, de invertir en publicidad, de no sé qué. El Gordo Correa lo mismo. Y un montón de gente pensábamos que no, que era un patrimonio de mucha gente y que eso que se había logrado rescatar... ¿Cuota o no? ¿Ah? ¿Tú pagaste cuota en el partido? Toda la vida. ¿Viste? Y entonces que se consolidara eso en un patrimonio que es el patrimonio que se está administrando ahora y que da renta, en fin, qué sé yo, y que lo ponen en fondos mutuos, supongo, en alguna parte lo tienen que poner. Ahora, lo que te digo es que esa es una pelea muy grande dentro de los partidos y siempre secreta. La élite se aprovecha, la ley de Mitchell en los partidos políticos se aprovecha y te concentra el poder económico y si tienen dinero no dicen de dónde viene y lo reparten como un capital. Yo te contaba, la mitad de la plata que por le eso aportaban a los digo candidatos. La repartición no es La PP hacía lo que quería. Esas auditorías deben ser públicas, igual que las que debieran tener las empresas, esas que comunican. Y lo digo a propósito de ¿qué? De que el señor Contralor General de la República se fue de su cargo sin aprobar los estados financieros consolidados del año 2011, 2012 y 2013. ¿De quién? Del Estado de Chile. Del Estado. Al que lo obliga la Constitución política. No están consolidados, pues no están en ninguna parte aprobados. Entonces hay bailando 200.000 millones de dólares sin aprobación de los estados consolidados. Esto es nuevo. Esto puede llegar muy a fondo y puede dar incluso para acusación constitucional. De él. Pero por supuesto, Por si es supuesto, una no puede responsabilidad, ser. si la ley lo obliga, el gasto público en Chile es refrendado, eso significa que se imputa una ley de presupuesto y que alguien lo tiene que aprobar. Y la obligación de la Contraloría es consolidar esto. Y luego el Contralor, además de hacer la contabilidad del Estado, la aprueba por ley, lo que ya es una normalidad, pero después se la envía al presidente aprobado, claro. Elaborado y aprobado. Ahora, y se le envía al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados. Ahora, gravísimo, pero dado el contexto gravísimo, en que estamos, pero ahí están los documentos que públicos. Hacer la acusación pero ahí están sí. Los documentos públicos. En ninguna parte 5 meses dice y medio, 5 meses y después 6 meses una vez que se retira el cargo oficio con la acusación conductor publicado por la propia Contraloría. En ninguna parte dice que el Contralor aprobó. ¿Y por qué no aprobó? Pareciera ser porque no son capaces de aprobar porque cambiaron el sistema, anda a saber tú qué es lo que pasó. Pero incluso es más, si tú quieres seguir los gastos consolidados de Ferrocarriles del Estado, Televisión Nacional, etcétera, todos estos que venían antes y que uno los podía mirar. Las empresas autónomas. Las empresas autónomas del 2011 para adelante ya no los puedes mirar. Están todos revueltos en uno solo. Esto es bomba. Hay que llamar a Ramiro Mendoza para ver. Bueno, vamos a llamar. Yo voy a llamar a Ramiro Mendoza. Oye, ¿y sabes cuál es lo divertido? De que algunos, porque apareció estos escandalillos de la basura en un par de municipios. Algunos dicen, no sirve la municipalización ni la descentralización. Cara de raja, como se dice en el lenguaje SOE, porque precisamente allí hay control. O sea, un par de concejales, sindicatos, empresas que compiten, porque hay muchos ojos sobre las actividades. Aquí parece que Pérez Lloma nos tiene que contar. Además, hablamos de dos municipios cuestionados sobre 300 y tanto. Me provoca, sí, me provoca vómito. En este caso, por ahora. Todos lo hacían, todos sabían, nos hagan los lesos, o sea que nos meten a todos en el mismo saco. Ahora son eso dos, no puede pero ser. pueden ser muchos más y además se inicia una investigación.
2 minutos faltan para las 10 de la mañana. Somos Combinación Clave. Hacemos la pausa y Está seguimos. claro que hay mucho cinismo en Chile, ¿no? En todas las... Ya regresa Combinación Clave en la 92.9, tu nueva número 1. Bueno, lo que se conversa fuera del aire. que las cosas han ido mejorando, pero como también dice el dicho popular chileno, ¿cómo es la cuestión eso de que se... mencionado y supuestamente una especie de ilegitimidad para seguir tomando decisiones legislativas y políticas, porque eso estamos hablando aquí, el debido proceso, la presunción de inocencia, o sea, cuando algunos le piden a Peñalillo muestre su informe, olvidémonos de la presunción de inocencia, aquí se está sospechando de todo el mundo, lo que huela a político no debe estar completamente podrido y hay que darle y corra sangre. Yo francamente creo que ese camino es completamente inconducente. Otra cosa es que tenemos que poner una línea demarcatoria muy firme entre lo que hemos tenido hasta ahora como financiamiento, te insisto, responsabilidad también de la vieja guardia, porque no digamos que el año 2003 aquí hubo una negociación entre José Miguel Insulza y Pablo Longueira. No, señor, aquí nos compramos y todos asumimos nuestra responsabilidad, y sería bueno también, como la prensa está muy aguda, mirar lo que cada uno dijo en ese momento cuando se aprobó esos acuerdos del 2003, porque hubo muchas advertencias, no solo Navarro, de mucha gente de la concertación de la época, muchas advertencias que ese sistema iba a ser completamente insuficiente, que iba a generar este problema donde iba a entregar en los brazos de algunos sectores empresariales a determinados mundos políticos, no a todos, personas, porque finalmente aquí las faltas no son de la política en general, ni del Congreso, ni de los partidos. Las responsabilidades penales y éticas son siempre individuales, y en ese principio yo no estoy dispuesto a tratar. Senador, cambiando el tema, porque ayer me acordé mucho de usted, porque no sé si supo, pero el juez Mario Carroza procesó y dictó la orden de arresto contra el coronel retirado Víctor Echeverría Enríquez, padre de la que fuera subsecretaria nombrada y que no alcanzó a asumir, PPD, en este gobierno de Bachelet, y que se acuerda generó una gran polémica donde en un momento el PPD salió con mucha fuerza a defender a la subsecretaria, y hoy afortunadamente, y me imagino gracias a la gestión entre otros de los abogados Roberto Celedón y Mercedes Bulnes, A los que torturaron a Sergio. Los que acusaron de tortura al coronel retirado, Sergio Aguiló. se ahorraron un problema mayor, donde estaría la subsecretaria de Defensa o de Fuerzas Armadas con su padre procesado por 2 homicidios ocurridos en 1973. ¿Tiene algo para reflexionar sobre ese caso? Por supuesto. La primera reflexión, cuando se dice que aquí las instituciones se caen a pedazos, no, aquí no hay una crisis en las instituciones. La justicia está operando, usted ve lo que ha pasado y por supuesto, dentro de todo nos sentimos más tranquilos, por qué no decir alegres, con una resolución como esa que le da tranquilidad a las familias víctimas de los derechos humanos, con quienes me reuní en este episodio, en febrero del año pasado. Pero sí, la segunda reflexión que hago, que tiene que ver con la anterior, sea popular o impopular, la verdad, yo esto creo que uno debe ser coherente con lo que piensa. Aquí hay un principio esencial, si no ahí el sistema se nos viene abajo. Las responsabilidades penales son siempre individuales. No puede ser que a una persona se le incrimine por lo que hizo o no hizo su padre. Yo creo francamente que eso no es tolerable, no hay ninguna sociedad moderna que pueda aceptar eso, y lo que he visto en el último tiempo, en este clima de la desconfianza generalizada, es justamente llevarnos a ese camino. Yo por lo menos voy a resistir ahí, porque creo que eso le genera mucho daño a nuestra democracia, a nuestra sociedad, a nuestra convivencia. Creo que en el caso de Carolina Echeverría finalmente la presidenta tomó una decisión, porque hubo también situaciones que a lo mejor la vinculaban a ella a lo que fue su primer periodo en la subsecretaría de Marina, entiendo, donde había algunos marinos constitucionalistas que ellos señalaban que había decisiones que los habían perjudicado. Entonces, para ser claro, Carolina Echeverría no cae por lo que haya hecho o no haya hecho su padre, y que por ahora la justicia está tomando decisiones y sancionando a los culpables de delitos de lesa humanidad. Yo creo que pero coincide conmigo que sería una situación tremendamente delicada que ella hoy fuera la subsecretaria de Fuerzas Armadas con su padre procesado por violación de los derechos humanos. Políticamente sería hoy día una situación muy difícil de sostener, sin duda. Es que a eso nos queríamos referir, senador.
se ha insistido mucho en la línea de interpretación de lo que está ocurriendo, de que los tribunales están funcionando con lo que yo estoy de acuerdo, es el poder del Estado que está funcionando en sus competencias, en sus cabales, pero los países no se gobiernan con el Código Penal, se gobiernan con la Constitución y se gobiernan con acuerdos políticos. El Código Penal y la operación de la justicia es la última razón que tiene el Estado para sancionar a culpables, y esos son procesos, debidos procesos, y por lo tanto llevan tiempo, son largos. Pero los países se gobiernan con decisiones y acuerdos políticos, y entonces desde ese punto de vista, cada vez que salen estos temas, no hay respuesta política, sino que hay respuesta judicial. Dejen que los tribunales hagan su trabajo. ¿Qué tiene que opinar sobre eso, señor? Bueno, yo no soy de los que ha hecho esa afirmación. He dicho... No, yo sé que no, pero le pido su criterio públicamente. Sí, voy a entregar mi opinión. Yo lo que he dicho es que la justicia tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. Afortunadamente el gobierno no ha establecido ningún tipo de presión ni de cortapisa, no correspondería, porque la Fiscalía es un órgano autónomo. Cuando nosotros hablamos de un acuerdo, un camino institucional, los partidos de la nueva mayoría, incluso también un documento que firmaron partidos de la derecha, fuimos tajantes en señalar, y el PP así lo ha señalado, de que no puede haber impunidad, no puede haber ningún artículo, ningún proyecto de ley que consagre la posibilidad de una impunidad para enfrentar esta situación. Algo distinto es lo que hay, por cierto, algunos parlamentarios que se suben rápidamente al carro del descrédito de la política, pero yo creo que nosotros tenemos responsabilidad en esto. Entonces, especialmente los partidos, tenemos que ser cuidadosos respecto de cómo se enfrentan estos temas, y yo siento que ha llegado el momento de la acción política, y seguramente en los próximos días, cuando la presidenta reciba el informe de la Comisión Engel, haga su propuesta, va a quedar más nítido. Nosotros, como PP, hemos planteado que ojalá exista una agenda corta antes del 21 de mayo, aquellos proyectos que más duelan, el límite a las reelecciones, congelamiento de la dieta al menos, pérdida del escaño, entre otros, sean aprobados con mucha celeridad. Ahí sí se requiere una señal pública importante. Senador Jaime Quintana, 1.000.000 de gracias por hablar con Combinación Clave. Jaime, te voy a hacer una pregunta final. Con mucho gusto. Por favor. Jaime, mira, tú estás reconociendo que muchas reformas no ocurren porque están pantanadas la propia nueva mayoría. No sé si tú apoyaste esto de que exista un plebiscito, y quizás es el momento de poner 6-7 temas clave en plebiscito, y de esa manera fortalecer la institución, entre ellos el financiamiento público de los partidos políticos con una superintendencia para evitar estructuralmente estas malas prácticas que se han visto ahora. Es completamente necesario reforzar el rol fiscalizador, si es que lo tiene hoy día el servicio electoral, entre otras, impuestos internos también. Dejar que las instituciones funcionen, bueno, lo mismo que ocurría hace 2 o 3 semanas atrás, cuando muchos decían, no, que impuesto interno no está haciendo lo que... No, si impuesto interno tiene que hacerlo conforme a lo que la ley señala, no lo que alguien quiera para reafirmar su línea. Jaime, pero ustedes tienen que sacar también las reformas que prometieron, porque prometieron la elección de intendente, no sacan los lesos, no es tú, bueno, cuenta con el PP para eso. Pero bueno, que se vote, por último, que quede ante la ciudadanía los que hacen corrupción programática, pidan urgencia para eso también. Yo creo que esto es indispensable. Y ¿sabes qué? A la luz de todos los escándalos de que el país ha conocido, el tener un Estado demasiado centralizado, eso controla más poder, y eso naturalmente genera más espacio para la corrupción. Que le vaya bien, senador. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, chao. Ahí estaba Jaime Quintana, presidente del PPD, senador de la República. Hacemos la pausa en Combinación Clave y seguimos. Ya regresa Combinación Clave en la 92.9, tu nueva número 1. Abajo, los niños y la mujer, y él está arriba con el culo. 10:39 minutos, estamos en Combinación Clave. Estábamos comentando usted, ayer fue la premier de El Bosque de Canaima. Buena película, parece. Buena película, yo la recomiendo. Usted que es cinéfilo, además, no Sí, estamos hablando de cualquier gusto a la hora de ver películas. No, yo la recomiendo porque es un tema, muy actual, muy escabroso de la historia nacional, y está tratado con mucho respeto. Y los actores están muy bien, están contenidos en sí mismos, hay tensión y tiene cosas fuertísimas. Y además que hay una conjunción de buenos actores que no siempre se dan en las películas, digamos. Pero muy bien, está muy bien la película. La música funciona bien, el ambiente, la representación, no hay caricatura,
las cosas que ocurren ahí. Y a mí me parece que es una película incluso respetuosa con el drama humano de las víctimas. Y es buena, vale la pena. Y sirve como para hacer el link de por qué los reclamos en Osorno con Barros, ¿no? Sirve, aunque yo diría que lo que está presente es el drama interno. A De la los comunidad. católicos les va a llegar mucho más. Eso va a ser una discusión en la comunidad de los católicos, yo entiendo, ¿no? Porque te cuestiona toda esa mística interna de la religión que ha cuestionado. Ojalá que la vayan a ver. Ojalá que la vayan a ver. Es y una que no, película muy que vista, no porque- sientan el prejuicio de que una película... Bueno, lo que pasó con La Última Tentación de Cristo, que en este país no se exhibía, que era una película... O sea, no tenía nada, esa película no tenía nada. Y que excepto un estuvo debate prohibida tecnológico, durante tanto tiempo. Pero tantos además años. lo bueno que esta reacción del cine, que el cine está tratando temas muy inmediatamente. Yo creo porque a que es veces muy valiente la sí, película, además, es- porque lo que decía el director ayer en la presentación es que a 10 días, a 2 o 3 semanas de la filmación, de empezar la filmación, se le negó el acceso a todas las iglesias. No contó cómo solucionaron el problema, ¿no? Pero era importante tener un ambiente de iglesia donde se desarrollaban una parte importante de los hechos, ¿no? Las tensiones, las relaciones de la comunidad, etcétera. Y entonces, decisión de la iglesia, de la curia, de no pasarle ninguna... Podrían haberse ido a La Pintana, digo yo, a otra parte, pero no era ese el hecho. Es la iglesia del bosque, Que ¿no? tiene un entorno Que muy tiene particular. un entorno particular, es la clase alta del país, además, la clase alta de Chile enfrentada a su religiosidad, po, ya son entregas. No, la película es muy buena, en mi opinión. Se estrena mañana. Mañana el estreno oficial. Mañana jueves. A verla. A verla. Yo quería, discúlpeme que monopolice tanto la intervención, pero yo quería decir lo siguiente respecto de la salida y respecto a esta discusión sobre la capacidad o incapacidad del ministro Peñailillo. En algún momento de mi vida académica, digamos, yo hice clases en unos magíster y hacía clases de teoría y gestión de conflictos. Y entonces me dedicaba al trabajo de crisis. Y yo creo que una crisis como la que está viviendo Chile necesita de algunas decisiones del poder decisional. Las crisis primero hay que tratar de estabilizarlas, ¿no? Las crisis no se solucionan con grandes salidas, sino que hay que estabilizarlas. Es decir, hay que impedir que la situación siga deteriorando, sino que hay que estabilizarla. Y estabilizarla implica tomar una serie de decisiones. Primero, hacer una composición del escenario de actores que son incumbentes para resolver. En segundo, cuáles son los riesgos que quedan fuera de esa mesa de actores que son incumbentes para resolver. Y aquí hay un riesgo muy grande, que es el riesgo social que está afuera, que no está controlado, que puede emerger en cualquier momento, ya sea por problemas en el norte, por problemas en el sur, en fin, catástrofes, lo que sea, y por el mal vínculo o la mala representación que los partidos políticos tienen de la sociedad. Son llamados a representar la sociedad y son parte de la crisis de la élite hoy día muy de fondo. Entonces, mi opinión es que la estabilidad institucional corre siempre por cuenta de la Presidencia de la República. O sea, es la Presidencia de la República la que tiene el papel o la iniciativa fundamental para estabilizar la crisis. Entonces, si el jefe de gabinete es un tipo que anda dando explicaciones sobre su comportamiento, no sirve, si es una cuestión de perogrullo. Y además, si lo que se ha acumulado y lo que hay que explicar tiene en su fase inicial, ¿no es cierto?, una participación activa por el diseño que se hizo de la campaña, porque es el diseño de una campaña de un neocaudillismo. Yo en algún momento escribí este concepto, dije el neocaudillismo de Michelle Bachelet, porque era fuera de los partidos, es decir, un diseño fuera de los partidos. Los partidos eran vasallos o eran acompañantes, pero no eran otra cosa. O sea, a ella no le gustan que no la pauten, pero además no le gusta que los partidos se metan a decidir, a resolver, etcétera. Es que además se le provoca entonces, en ese esquema, termino con esto, en ese esquema, yo diría, las crisis primero se estabilizan. En segundo lugar, se hace un diseño inmediato, ¿no es cierto?, de
¿cuáles son los que resuelven? ¿Dónde está? La vieja pregunta del negociador: ¿qué quiero? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo puedo obtenerlo? Y luego se hacen los diseños de mediano y más largo plazo, es decir, el cauce. ¿Quién puede hacer eso hoy día en Chile? ¿Quién? ¿El Poder Judicial? No, porque no tiene competencia para eso. El único que puede hacerlo es la Presidencia de la República. Señora Michelle Bachelet, saque su liderazgo. Aquí eso es lo que te iba a comentar. El desayuno de ayer no mostró a una presidenta empoderada, con fuerza, dispuesta a enfrentar el camino que tú estás planteando. Yo creo que eso es la gravedad de la situación hoy día. Porque efectivamente un ministro del Interior dando explicaciones, podíamos tenerlo incluso 15 días más, pero cuando aparece la presidenta en este desayuno yo no la vi bien. No la vi bien de aspecto, no la vi bien en sus respuestas, creo que improvisó sobre temas y dijo cosas, por ejemplo esto que no va a ser nuevamente candidata a un cargo de elección popular, que no sé si tenía que ver con el cuento, se explayó mal sobre el tema de las boletas y del financiamiento de la política, y eso es lo que esperamos, porque es como el último cartucho, es la que podía terminar de estabilizar esto y decir, bueno, a partir de ahora pueden caer más boletas, puede ser esto el goteo, etcétera, pero vamos a salir de aquí en más con algo. Y creo que se adelantó incluso a la entrega del informe, porque si el informe es el viernes, lo ideal es que hubiera aprovechado esta reunión con la prensa a posteriori de ese informe, claro, acá está el informe, para armarse de 2 o 3 herramientas y decir, esto es lo que vamos a hacer, pero ayer no mostró Además, eso. en las crisis hay un elemento que es muy importante, que es la emotividad de los actores, cómo están psicológicamente, porque percibir la profundidad, la profundidad emotiva de los actores que están involucrados en la crisis es muy importante, y yo creo que no la están percibiendo. Eduardo Bono dice que las percepciones no son la realidad, pero son realidad, es decir, determinan consecuencias y circunstancias. Y ellos no están mirando, por ejemplo, la élite política no está mirando la profundidad emotiva de la desconfianza ciudadana. Esta presidencia, eso no está presente, entonces uno no percibe que en la élite política y en quien debe tomar la conducción haya una comprensión profunda de que la gente está mirando con mucha desazón y creen que pueden arreglar las cosas de igual manera como se han arreglado siempre. Y la verdad es que no es así. Es que ella arregló una crisis, no sé si de desconfianza como la actual, pero sí alguna crisis de popularidad en su primer gobierno. Acordémonos que los primeros números no eran nada favorables en el año 1 gobierno, recurriendo a los partidos. Pero es que ahí había un elemento mecánico. Hoy día los partidos. Santiago, ¿no? Exactamente. Era externo a la política. Ella recurre y los partidos van y la sacan a flote. Hoy día ella puede recurrir a los partidos. Los partidos tienen la base de legitimidad como para ser quienes solventen el accionar de la presidenta. Yo creo que en algún momento el programa pasado lo dijimos. Es decir, si ella recurre a los partidos y los partidos le imponen a ciertas figuras que está dentro de lo que han denominado la vieja guardia o de peso o de más edad, ella siente de alguna manera que su gobierno termina ahí, ¿no? Que deja su liderazgo en manos de estas estructuras, y creo que por ahora la presidenta no está dispuesta a hacerlo. Ahora, lo que me han soplado a mí, no sé si Santiago lo ha escuchado por ahí, es que han existido reuniones donde se ha empezado a hablar de la posibilidad de adelantar las elecciones generales, que creo que eso va a ser en algún momento, de seguir y continuar esta crisis, la gran salida. En vez de hacerlas en el 2017, hacerlas un año antes, entrar al país en un modelo electoral distinto, con nuevas reglas del juego, y que yo creo que debe abrir apetito. Sé que algún partido de la oposición, especialmente Renovación Nacional, sondeado sobre este tema, dijo que no estaban dispuestos, pero no sé si Sebastián Piñera no va a estar dispuesto en algún momento y le va a torcer la mano a Monkever, porque antes le que conviene. lo citen a declarar, antes que lo metan en la máquina de moler carne. Y otro que le conviene mucho el adelantamiento de las elecciones, y que también lo vienen rescatando algunos partidos de la nueva mayoría, es Ricardo Lagos, que un par de años menos siempre es bueno si quiere ser candidato todavía, y en vez de ir a las elecciones con 80 podría ir a las elecciones con 78. Perdón, y eso, elecciones generales implica reducir el mandato presidencial incluso. Es que elecciones generales, lo que se supone o se dice, yo también he escuchado lo mismo, que una elección general es completa. Es decir,
con presidencia de la República incluida. Exacto. Mira, la crisis de verdad es una crisis que está abierta. Yo creo que la línea de continuidad es la presidencia de la República por el tipo de sistema que tenemos. Ahí es donde tenemos que apostar, pero uno no puede apostar diciéndole, mire, señora presidenta, qué bonito que lo está haciendo. No, lo está haciendo mal. Lo está haciendo mal porque ella tiene el peso hoy día de la conducción. Si no hay otro, ¿no? El Congreso de verdad está cuestionado porque, a diferencia de lo que dijo el senador Quintana, en mi opinión, la legitimidad no es un problema individual, sino que es un problema de cuerpo. El cuerpo legislativo es el que está dotado de legitimidad. Y entonces en determinadas cosas, como estas, por ejemplo, elecciones ilegales, o sea, financiamientos ilegales, etcétera, lo que hace es arrastrar al cuerpo. A todo. ¿Ah? Es decir, la calidad del cuerpo. ellos hacen una súper mala lectura cuando te dicen no confundan peras con manzanas. Porque no somos nosotros quienes confundimos las peras con las manzanas. Es la ciudadanía finalmente las que las meta todo en el mismo saco. La única manera de blanquear eso es con elecciones. Yo lo dije hace 3, 4 programas por lo bajo. Dije, oye, yo creo que hay que hacer elecciones para recomponer la legitimidad. La legitimidad del Congreso Nacional. Claro, y dentro de eso la moneda de cambio para que ese Congreso asuma es que también en esa elección sea con presidente de la República incluido. Presidente de la República. Ahora, hay otra solución. De repente se le ocurre y yo veo a la UDI muy, muy ansiosa con un gabinete de representación nacional, donde pregunto, esto es una pregunta, no es ni siquiera una suposición, es una pregunta, pero ¿podrían haber militares? ¿Sabes que yo iba a preguntar lo mismo? Yo creo que estamos vacunados contra eso. Es que yo le iba a preguntar lo mismo en base a la experiencia personal de cada uno de ustedes, digamos, porque cuando se provoca esto, yo, aunque parezca mentira, todavía no nacía. Yo nací una semana después de que aparecieron los milicos en escena. Cuando yo escucho hablar de estas elecciones anticipadas, de la crisis institucional, hay mucha distancia de la crisis institucional que se vivía en los 70, ¿no? Mucha distancia. Hay mucha distancia. O sea, mucha distancia. Porque yo soy de los que vive en permanente susto respecto de lo que pase. Pero yo voy a insistir sobre un punto que me parece esencial de lo que dije antes, que en los manejos de crisis tú echas mano a los poderes instituidos, o sea, a los actores involucrados y a los que tienen poder en el sistema. Sí, y entonces miras todo. Sí, pero tenemos hoy, incluso dentro de la Fuerza Armada, yo creo que no hay ningún interés en participar en ninguna acción, ningún tipo, ni siquiera como como gabinete compartido cívico-militar. No, creo que tú y yo además, hemos metido una cosa que no ha estado puesto en ninguna parte. Nadie lo ha dicho. Tú y yo, hoy día, acuérdense de la fecha, ¿cuánto estamos? 22 de abril. A 22. Hay alguien taladrando. Francisco Martorell, director del Periodista, y Santiago Escobar, ¿no? Un suche del diario El Mostrador, pusieron el tema sobre la mesa. Lo conversamos. Sí. 22 de abril del 2015. Para que alguien se acuerde, por si acaso. Sí, claro, digo yo. Que graben el programa. Pero no, creo que el espacio, como tú decías, ¿cuál es la diferencia con ese periodo? Acá no hay crisis de modelo. No hay ni crisis está de en peligro la supervivencia de una clase dominante, como era en el 70 al 73. ¿No está en peligro la supervivencia de la clase dominante? No, del empresariado local, ni de las empresas, ni de la inversión extranjera. Y de no hay crisis social, no hay crisis social. Los políticos tendrán que rearmarse. Es decir, acá nunca, ni siquiera en las caídas más brutales, los políticos han sido reemplazados en un 100% por otro. Siempre hay un reacomodo de algunos y otros se van para la casa y otros vuelven un tiempo después. Como dice eso, en política nunca nadie está muerto y se ha visto a muchos políticos acusados de estar muertos cargando adobe, ¿no? Es decir, como... Bueno, ustedes citan acá uno que 7 veces. Sí, por el caso de Jovino Noboa, que sobrevive como un gato a todas las posibilidades que ha tenido de desaparecer de la política. Esto es el periodista que viene muy bueno, para que sepan. Así que... Y el fútbol ahora tenemos que pasar para... Ya, pues, hablemos un poquito de fútbol. Yo antes les quiero contar... Explícame qué pasa con esta huelga de jugadores, Pancho. Ya les cuento. Antes
recomiendo, si están buscando un regalo distinto, algo para la casa, la mascota o para el cuidado del cuerpo, visiten divinodescuento.cl y les aseguramos que encontrarán productos increíbles con precios para todos los bolsillos. Recuerden, divinodescuento.cl, la única tienda online con cargo de compras, múltiples medios de pago y despacho a todo Chile. Pronto se vienen concursos con regalos acá en Radio La Clave, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Así que ¿Sabes estamos... que todavía tiene que desarrollarse esa área? Uno trata de comprar ciertas cosas online. No, pero fíjate que hay lugares que funcionan. Divinodescuento.cl es uno de ellos. Sí. Oye, bueno, hay una amenaza de huelga por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales, producto de esta... yo ayer hice un poco el juego que después me refrenda Sergio Jadwe. Cuando va a visitar al Papa, le dije, son tan tontos que seguramente cada uno de los miembros de la Conmebol le pidió que rezara por su selección. Horas más tarde sale Sergio Jadwe diciendo que en la conversación con el Papa le pidió que rezara por la selección en la Copa América. Pero el Papa dijo, voy a rezar porque la organización de la Copa América salga sin problema alguno. Exactamente. Es decir, no se la jugó porque va a gritar los goles de Argentina, sin duda. Los de Messi. ¿Cuál es la razón de la huelga? La razón de la huelga es que los dirigentes chilenos son tan tontos que creen que estamos en Europa y tienen un calendario hecho a la europea. Entonces hay un desfase respecto de vacaciones, por ejemplo, entre los niños y los hijos y los jugadores, que es brutal, que desestabiliza cualquier esquema familiar. Y la huelga de hoy se está anunciando básicamente, y por la cual no se jugaría la última fecha del torneo, porque cuando termine la Copa América en julio, pues claro, a comienzos de julio, en lugar de comenzar el campeonato nacional, parte la Copa Chile. La Copa Chile, que es un torneo que nadie le da importancia, por lo tanto, hay muchos clubes que en lugar de tener jugadores contratados, van a tener a juveniles durante un mes. Y el sindicato dice, entre que termine este torneo y empiece el otro en agosto, vamos a tener 3 meses de cesantía, no 3 meses de vacaciones. Y como tienes posibilidad de contratar hasta la cuarta fecha, hay equipos que podrían contratar en Tal septiembre y ahorrarse salario durante 4 meses, aumentando el desempleo en los futbolistas profesionales chilenos. Claro, porque te la hacen pasar por vacaciones, pero las vacaciones son pagadas y corren a cuenta del empleador. Esto es cesantía. Oye, lo que dijiste al principio me parece bien contundente, porque de verdad sería inconstitucional la programación de fechas porque atentaría contra el desarrollo familiar, el desarrollo de la familia, y la Constitución dice que la familia es el eje fundamental de la sociedad. Hay que decirle a Carlos Soto para que lo presenten. a Carlos Soto. Me sonó de inmediato. Yo estoy acostumbrado a pensar en problemas y en riesgos. Sí, pues y acá la idea de modificar esta fecha era porque, rigiéndose a la europea, básicamente lo que buscaban era hacer negocio, era vender jugadores a Europa. Mira, no ha salido ningún jugador a Europa desde que modificaron el torneo. Yo encuentro que hay un tema muy de fondo. Hay un columnista en El Mostrador que escribe, que es Gonzalo Cruzat, que es un abogado de otras cosas, sí, pero que le encanta escribir y que está, a Gonzalo, bueno, y es muy agudo sobre las cosas que escribe sobre la industria. Gonzalo le gana una demanda al CDF o a la NFP, si mal no recuerdo, por la exclusividad de los goles en internet. Nosotros, claro, en representación del Mostrador. Ahí está, en representación del Mostrador. Él fue nuestro abogado en este tema. Y hoy Gonzalo está liderando a la dirigencial, podemos decir, respecto de repartija igualitaria de platas del canal de fútbol. Del canal del fútbol. Además, porque él es partidario de la siguiente tesis, dice, toda la competencia que quieran desde el punto de vista en la cancha donde sea la competencia, contrario a lo que pasa en cualquier mercado, en la cancha donde se compite, pero arriba se regula a objeto de mantener la simetría entre los clubes para producir una actividad competitiva. Todos los modelos concentrados que tienen 2 o 3 equipos que son los que dominan, el ejemplo español, son en la muerte de la competencia, porque ninguno de los chicos tiene la posibilidad. Bueno, es anómalo lo que está pasando aquí con Cobresal. Es muy raro, sí. Es muy raro. Es muy raro. El equipo de todos, digo yo. Ojalá salgan campeones. Pero el tema fundamental es que además yo creo que la industria del fútbol, tal como llegó a instalarse con las sociedades anónimas deportivas, sí, ¿ya? Y la práctica del deporte son dos cosas que necesitan regulaciones sincrónicas y reformas importantes, ¿no? Porque además en la interfaz entre ellos son los hinchas, los adeptos, los tipos que no son
miembros de la sociedad, sino que son barras. O sea, a mí me gusta la Chile, pero no tengo acciones. No tengo, claro, en la ninguna Chile, acción. ¿ya? Pero sin embargo soy un incumbente importante, porque soy consumidor de deporte y voy al estadio, me interesa el campeonato. Pago el etcétera. CDF. Claro. Y entonces el tema fundamental ahí es que esto quedó mal regulado, y entonces lo que tenemos es un montón de pequeños negocios, pequeños lotes de negocios, sin contar con lo que pasa con la selección, y donde yo estoy absolutamente de acuerdo, con todo respeto de los que les parece que es extraordinario, que Sampaoli es un desastre. Y a mí me doy, gustó mucho lo Sampaoli. doy firmado de que no vamos a pasar de la primera fecha en la Copa América. Yo era de los que decía lo mismo que Santiago, hasta que me aclararon que pasan los dos mejores terceros. Y ahí vamos a pasar con... Y ahí Bueno, ya vamos a pasar como mejor tercero. Bueno, a lo mejor. Pero yo creo que es más, incluso es más largo el análisis respecto a Sampaoli, que se está haciendo con las divisiones inferiores, cómo se están trabajando, el trabajo con los clubes, las comunicaciones internas con los periodistas nacionales. Creo que todo ese tipo de cosas debiera estar mejor regulado. No puede ser que todo quede al arbitrio del entrenador / dictador de turno de cómo va a actuar el entrenador de la selección. Que no ha sacado un solo jugador. Uno solo. Nómbrenme uno. No, son muy poquitos. Muy poquitos. A ver, yo te podría decir Juan Cornejo del Audax, que tiene opciones de llegar a la Copa América, de los nuevos. Pero sí, el mérito que ha tenido Sampaoli, según yo, en la selección chilena, es que ha hecho rendir a jugadores muy discretos. Los mata. Gato Silva, Mata un caso. jugadores. Gato Silva le rinde a la perfección contra España. Bueno, pero eso... Pero son circunstancias. Claro. Ahora, no se le vaya a ocurrir a la Unión ganarle a Cobresal. ganarle a Cobresal en la última fecha. Ojalá que haya huelga, así tenemos más tiempo para pensarlo. Ya, que les vaya muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en Combinación Clave. Chau. En la 92.9 fueron 2 horas de información, opinión y debate. Combinación Clave. Mañana volvemos para seguir desmenuzando la contingencia con los temas que nadie toca, pero que a ti te interesan. Combinación Clave, solo en la Clave 92.9, tu nueva número 1. Somos la Clave 92.9.